Saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos a este programa en el que hoy vamos a hablar un poco de todo. ¿Y eso? Porque tengo un invitado que le gusta hablar un poco de todo. Me conocen, Miguel Barrachina. Y vamos a hablar de temas polémicos y temas no tanto. Muchas gracias, Miguel, por compartir un ratito con nosotros. Y vamos a comenzar metiendo el dedo en la llaga, hablando de Mónica Oltra, una persona no muy querida en la ciudad de Segorbe. Todo el mundo sabemos el porqué, pero el tema sigue candente. Los segorbinos realmente están muy enfadados porque algo que era tan bonito y tan normal en nuestro pueblo, como ver a las monjas y las ayudantes acompañadas por los menores que lo necesitaban, que tanta falta les hacía, pues hemos dejado de verlo. Entonces no nos ha gustado, y sobre todo las causas que han adjudicado a esas monjas, a esos niños o a esos monitores, sin saber si realmente era cierto, si no. Es decir, que había una serie de intereses bastante incómodos que nos han incomodado a todos. Pero el tema sigue, Miguel. Bueno, sí, la verdad es que yo, en fin, que creo que en general la gente actúa con nobleza, pero en el caso de Mónica Oltra no puedo pensar lo mismo. De hecho, bueno, tiene una imputación por 3 graves delitos, ¿no?, de desproteger a una niña de la cual su marido está condenado y ella no es responsable de lo que hacía su marido, pero sí de intentar encubrirlo, que es un delito que se le imputa, de no haberla atendido, de haberla llevado esposada a declarar, de haber gastado dinero público, 99.000 euros, 100.000, comprando 2 informes para conseguir repetir el juicio que había condenado al monstruo de su exmarido por abusar al menos de Maite, pero Maite decía que otros 2 niños del cole contaban exactamente lo mismo, con lo cual ella no es culpable de la conducta de su marido, pero sí de haberla ocultado y de haber permitido que la Comunidad Valenciana sea el único lugar del mundo donde a un abusador le ponen una orden de alejamiento de una niña de la que ha abusado de 200 metros y lo que hacen es dejar al abusador dentro del cole y llevarse a la niña fuera del cole para que no molestase la niña al abusador, ¿no? Tanto cosas absolutamente incomprensibles y que se volviese a repetir el juicio, porque Mónica Oltra envió informes exculpándolo, y Mónica Oltra es la que cerró gratuita, arbitraria e ilegalmente el cole de Segorbe y el cole del Centro de la Resurrección de Segorbe, el colegio, el antiguo asilo que llamábamos cuando éramos pequeños, Santa, prestaba un servicio de más de 100 años. Cuando nadie cuidaba a los menores desamparados, las monjas ya lo hacían, y consiguieron expulsarlas. Están fuera, a pesar de que en estos 5 años han ganado 30 juicios, uno por cada uno de los 18 niños, que se llevaron a golpes, y los niños dijeron que Segorbe era su casa y querían seguir en su casa. Todos los segorbinos sabíamos que era falso. Los motivos eran que los niños mendigaban. Todos sabemos que los niños, jamás se vio a ningún niño mendigar, que comían productos en mal estado, era falso, y la propia Mónica Oltra, que en el caso de su marido no envió ninguna información a la Fiscalía, aquí fue ella la que denunció a la Fiscalía el estado del centro, y la Fiscalía 4 veces le pidió la documentación que acreditase ese motivo de cierre en 48 horas, y a golpes. A un niño tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias, ya que al lado de Segorbe, un niño gitano, porque le dieron un golpe en la nariz y le rompieron la nariz para poder meterlo en el autobús y llevárselo. Al grito de gitano de mierda, entra en el autobús, y la policía y la Gestapo de Mónica Oltra le dio un golpe y lo metieron en el autobús. Otra condena más de las muchas que tienen. Conclusión, que consiguió cerrar el colegio. Entonces ella tenía un problema real de que se le prostituían las niñas de un colegio en Monteolivete, y quiso dar la sensación de que cerraba el de Monteolivete y otro que gestionaban unas monjas muy malas que maltrataban a los niños, y era todo falso. Y en aquella, la gran pena de entonces es que los segorbinos que conocíamos la realidad salimos a la calle, la inmensa mayoría. El ayuntamiento no salió, es decir, el alcalde de entonces no salió, y parte del equipo que trabajaba en el ayuntamiento estuvo en connivencia con Mónica Oltra para cerrar el colegio, obviamente. Es decir, esos informes, esa intoxicación que le permitió a Mónica Oltra cerrar el colegio ilegalmente de Segorbe, que sigue cerrado. Las monjas ahora lo que tienen es pues una especie de concierto o un alquiler con otra orden religiosa, porque ellas todavía podrán, pero aún hoy no pueden. Entonces hubo gente
de Segorbe y de dentro del ayuntamiento que colaboró con el cierre. Felizmente han ganado todos los juicios y yo confío que hasta ahora la Consellería con Mónica Oltra recurría constantemente todas las decisiones favorables a las hermanas del Colegio de la Resurrección, a las hermanas terciarias capuchinas, y que pronto vuelva a abrir, y que ellas, que después de que les cerraron el colegio, ganaron con la máxima nota otro concurso para poder atender niños, porque es su vocación, es una dedicación enorme, estar 24 horas al día, todos los días del año, atendiendo niños. Es muy difícil hacerlo también como ellas. Pues que se les reconozca, y que ya que nos hemos liberado políticamente de Mónica Oltra, contra quien personalmente no tengo nada, contra sus políticas nacionalistas sí, pero ya que nos hemos librado políticamente de ella, pues que por fin Segorbe recupere un recurso de niños que se arraigan aquí, que se educan aquí, que se forman aquí y que siempre nos han enriquecido. Me he quedado con la frase que decías al comienzo de que el culpable era el marido, aunque ella claro, ella no actuaba, pero yo pienso que tan culpable es el que lo hace como el que sabiendo calla. Realmente, al fin de cuentas, el silencio también culpa a la persona que está a tu lado. Pues bueno, dejando a Mónica Oltra al lado, también tenemos otro tema que nos preocupa mucho, sobre todo en verano, son los incendios. Pero en la comarca de Alto Palancia hemos tenido incendios, los que son provocados o no provocados, que nunca sabemos si lo son o no, pero luego los incendios que ha ocasionado los trenes, porque era algo que no habíamos visto y de repente, sobre todo localidades como Caudiel, Gérica, han sufrido los incendios de varias zonas donde pasa el tren. ¿Y qué sucede? ¿Que la culpa la tienes tú? No, la culpa la tienes tú, y al final, ¿quién tiene la culpa? No sabemos quién tiene la culpa, pero los incendios ahí están. Sí, bueno, consiguieron culpar a una empresa, a uno de los trenes de mercancías que es privado, pero no, la vía es pública, el ferrocarril es público, y la limpieza corresponde a una empresa pública, Adif, que debe mantenerlo en buenas condiciones. Desgraciadamente tenemos hoy la mitad de trenes que hace 5 años, la mitad. Es decir, hoy miras los trenes y hay 3 para Valencia y 3 de Valencia aquí. Antes habían 6, es decir, 12. Hay la mitad de trenes. Y además hemos visto como desgraciadamente acaban de cerrar ya el tren entre Valencia, Cuenca y Madrid. Y un diario bien informado, que era Levante, decía que las próximas líneas en riesgo de cierre, una de las dos, una era la de Alcoy y otra era la de Segorbe. Han bajado de 6 a 3. Justificarán que no hay demanda porque los trenes es difícil cogerlos. El primer tren que sale para Valencia hoy sale a las 12 de la mañana, a las 12, llega a la 1. Es impracticable que alguien lo pueda coger para trabajar, no es posible, por lo tanto, va con poca población. Pocos y mal mantenidos, y es la falta de limpieza la que provoca, es el exceso de proteccionismo. Es decir, oiga, si usted no deja limpiar a los agricultores que están al lado del tren porque es una zona de protección de la vía férrea, porque es pública y es tuya, límpiala tú. Claro, es decir, es como los ríos, ¿no? Que la Confederación no permite a nadie limpiarlo, pero límpialo tú. Es decir, si tú no lo permites, límpialo tú, porque al final son los impedimentos, es la burocracia que en España es grande, pero en la Comunidad Valenciana se multiplica por 1000. La que desespera, la que hace pues, que se abandonen campos, y en este caso una responsabilidad pública directa de aquellos que no limpian nuestras vías. El tren es un medio de transporte de los más ecológicos que existen, y por tanto es a lo que deberíamos tender. Reducir a la mitad el número de trenes quiere decir multiplicar por 2 la contaminación de aquellos que desgraciadamente quisieran coger el tren y no lo pueden hacer porque no hay manera de encontrarlo. Y si además los pocos trenes causan incendios, pues claro, el gobierno tiene una responsabilidad clara, y que es, hombre, por lo menos mantén los servicios que habían. Si no podemos ir, si España no se puede permitir ir a mejor, pues por lo menos que se mantengan. Luego no es un capricho. Es decir, hay una cosa que los trenes deficitarios, y el de Segorbe, el de Caudiel, el de Soneja lo es, tienen una cosa que se llama obligación OSP, obligación de servicio público, por el cual el gobierno le paga a Renfe todos los años 1.100 millones de euros, porque es justo
que se puedan mantener líneas deficitarias para que todo el mundo tenga el derecho al transporte, que al final es el derecho a poder trabajar, a poder estudiar o incluso a poder ir a la fe a Valencia, a la salud. Eso, desgraciadamente, hay una obligación aprobada en diciembre de 2017, de 10 años hasta el 27, con unas frecuencias de trenes. Aquí teníamos 12 y está en la mitad. Por tanto, es decir, hay un dinero presupuestado y previsto para nosotros del doble de trenes y en buenas condiciones. Tenemos la mitad y encima sin mantener en todos los ámbitos. Uno de ellos, el más visual y el más cruel, es el de la naturaleza, el de que si no limpias se van a quemar, porque vivimos en una zona con pendiente y desde siempre los trenes tienen que frenar cuando bajan desde Teruel. Aquí es indispensable que los trenes frenan, es algo que sabe todo el mundo, y por tanto que si no lo limpias van a haber incendios, pues es algo que desgraciadamente está sucediendo ahora, y si no toman medidas de limpieza pues seguirán ocurriendo. Hablamos de incendios y hablamos también pues de médicos, pocos médicos en la seguridad social. Mucha gente se queja de las largas listas de espera, pero también pocos o ningún médico atendiendo una SAMU, que nos lleve una ambulancia, que estemos graves y que no haya un médico a nuestro lado. La verdad es que asusta a cualquiera. Sí, bueno, y lo cierto es que el número de sanitarios en la Comunidad Valenciana no ha descendido. Ahora sí que es verdad que el 30 de abril se terminaron el contrato en el centro de Segorbe de 7. Pero claro, hay una desorganización completa. Es decir, hace solo 8 años, atención primaria, que es la puerta de entrada a la sanidad pública, te atendían en el mismo día, tú te metías y en el mismo día o al día siguiente, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En 48 horas, en 2 días eras atendido, porque hay enfermedades que desgraciadamente se desarrollan con final feliz o no en 7 días o 15. Ahora pues hay médicos de primaria que no pueden atender a sus pacientes a veces en 2 o en 3 semanas, y el único que está ganando es la sanidad privada, que me parece bien si voluntariamente te quieres ir, pero no porque te expulse la pública por no poderte atender. Ahora ya un 25% de los valencianos ha tenido que sacarse un seguro privado, pero esto es volver a lo de antes, que quien tenga dinero te atienden en el día, y si no tienes dinero o apuestas por la sanidad pública, tienes que esperarte 2 o 3 semanas. En primaria, pero si quieres ir a una especialidad como dermatología, son meses, meses y meses. Por tanto, hay una desorganización completa, es decir, el caos es total, hasta el punto de que llegan las vacaciones, los empleados y los sanitarios, que la inmensa mayoría trabajan muy duramente, necesitan vacaciones. Que se van a coger vacaciones es conocido y sabido, pues porque son trabajadores que tienen derecho a ello, y no hay sustitutos. Y han llegado a estar la mayoría de SAMUs, que es Servicio de Atención Médica Urgente, sin médicos, claro. Es decir, oiga, pero ¿cuánto hemos retrocedido en tan poco tiempo, Dios mío? Es que ¿de qué te sirve? Es un engaño. Es decir, llega una SAMU y no hay médico. Es decir, ya han habido desgraciadamente fallecimientos porque quienes bajan tienen buenas intenciones, pero escaso conocimiento de medicina, con lo cual, oiga, si es que no eres capaz de mantenerlo, pues tienes que hacer una buena previsión. Aquí la previsión santa es estar preocupado sobre si imponen ya el requisito lingüístico de valenciano al médico o no. Ha tenido que salir el Colegio de Médicos a decir que necesitan gestión, más gestión y menos requisitos lingüísticos. Nunca se ha quedado nadie por atender porque escriba un acento mal en valenciano o lo escriba bien. Es decir, ese es un problema que se ha generado ahora. Es decir, lo que necesitan es organización. Si con los mismos médicos antes se atendía en el día o en 2 días, primaria y especializada, pues una espera razonable, no tiene sentido que ahora hasta las SAMUs vayan vacías, ¿no? Por tanto, no sé, yo me gustaría quejarme como municipio de interior, pero es que no sucede en el interior, sucede en el interior, en la costa, y bueno, y hasta el punto de que en la ciudad de Valencia sí que se han denunciado casos ya de fallecimientos porque las SAMUs iban sin condiciones. Por tanto, lo que hay que hacer es concentrar los recursos,
en aquellos servicios como el sanitario, como el educativo, como el social, indispensables, y no en seguir creando la enésima oficina de la bicicleta, que ya la han creado con personal público, la de la huerta del Ayuntamiento de Valencia, en fin, que vamos ya por 70 entes y organismos autónomos cuya utilidad es desconocida, y los servicios esenciales y fundamentales, los que permiten que una persona viva más o viva menos, esos desgraciadamente están desatendidos. Con lo importante que es la salud pública y atenderla en condiciones y conservarla. Hablando del valenciano, esa obligatoriedad de que ciertas clases se den en valenciano, que hay personas que les molestan, otras personas que no, obviamente. Está claro que mientras más idiomas conozcamos, mejor, pero hay que conocerlos desde la base hasta lo alto. Si comenzamos a lo mejor dando clases en valencianos a unos niños que nunca han dado valenciano, lo lógico es que vayan quizás con un poco de retraso en esas asignaturas que se dan en valenciano, pero parece que van a haber más asignaturas todavía en valenciano. Sí, bueno, es la hoja de ruta del nacionalismo catalán, pero aquí, y afortunadamente con 20 años de retraso, ¿no? Pero el objetivo es el mismo. Hoy ya en Cataluña, ya no solo la educación, han conseguido eliminar el 25% en castellano, y la comunicación a los niños, su conversación en el recreo y la comunicación con los padres cuando vas a hablar. Lo han impuesto en todas partes. Aquí lo estaban intentando. Recuerdo que conseguimos que los tribunales anulasen aquella norma que decía que los niños eran avanzados si lo hacían todo en valenciano aquí en Segorbe, en Altura, en Xèrica o en Viver, y que eran niños básicos si tenían pocas horas de valenciano. Conseguimos que los tribunales lo anulasen, pero es que llevan ya 30 condenas el actual Consell por sectarismo educativo y por imponer lingüísticamente cosas que no debieran, ¿no? Y por tanto aquí cada año que pasa van dando una vuelta de tuerca. A mí me parece bien que se aprendan lenguas, pero además de que se aprendan lenguas, los padres y los niños deberían poder elegir. Y es verdad. Es decir, el nacionalismo catalán defendía ante la organización, ante la ONU, que cuando la primera educación de un niño no se produce en su lengua materna, al niño se le provoca un rechazo al aula. Y entonces, cuando los niños que hablan en castellano en Cataluña tienen peores notas que los niños catalanoparlantes, no es porque los que hablamos en castellano normalmente seamos menos inteligentes que los que hablan en catalán, no, es porque se le genera un rechazo de inicio. Por tanto, tú lo que debes buscar es que el niño le guste el colegio y le guste ir al cole. Y para eso tiene que haber un mínimo de profesores y de profesoras que le atiendan en su lengua, que es la lengua familiar. Eso ya no ocurre. En muchos sitios de la Comunidad Valenciana hay 100% en inmersión en valenciano. Y aquí el propósito es el mismo. De hecho es Compromís quien lleva esa consellería. Y aquí en la comarca del Alto Palancia el año que viene se va a impartir también más horas en valenciano. Nosotros lo que hemos pedido siempre es lo que en alguna ocasión hemos conseguido con los tribunales, es que los padres elijan y que uno se pueda educar en castellano completamente, y con cada día más horas de inglés, que es su herramienta de futuro, porque nuestros hijos viven en un mundo completamente globalizado y ese es un instrumento indispensable, el inglés. Y después, si necesitan la asignatura de valenciano, respetando el derecho que tienes aquí a pedir la exención, porque tenemos en un mundo con muchísima movilidad, pues gente que viene de fuera, muchas personas de Teruel y de Aragón, que pueden no utilizarlo, pero que la asignatura se imparta en valenciano. Libertad, es decir, llega que haya una cruz que tú puedas poner. En nuestra etapa se impartía la asignatura de valenciano. Yo también, si tuviésemos una lengua en la comarca del Alto Palancia que solamente la hablásemos los palantinos, me gustaría que no se perdiese, y por tanto entiendo que haya gente beligerante con que se estudie la asignatura de valenciano, y lo respeto, pero de eso a imponerlo obligatoriamente en zonas castellanohablantes como la comarca del Alto Palancia y la del Mijares, pues me parece injusto. Creo que es condenar a los niños del Alto Palancia a tener peores notas en el selectivo a la hora de optar a carreras, y por tanto me parece discriminatorio, innecesario, y malas noticias. Es decir, esto es una mala noticia.
que sigan imponiendo lingüísticamente hábitos ajenos a la comarca. Las lenguas, como tú dices, son riqueza, pero no que te impongan toda la educación en una lengua, en este caso en valenciano, que los padres no eligen, porque los padres les gusta poder ayudarles con los deberes a los niños en su lengua, en castellano, o les gusta que su niño aprenda francés, inglés o alemán en el horario lectivo, que es un horario limitado. Si el horario fuese infinito, dice, bueno, pues oye, pues que dé 4 horas en valenciano, 10 en castellano y 14 en inglés, pero como el horario es finito, pues hay que elegir, y nosotros creemos que quien debe elegir no es el político, es el padre. Así es, a ver si todo se arregla y los padres tienen más poder de elección, pero no todo son malas noticias, vamos a hablar de cosas positivas. Estamos en la última semana de julio, ¿qué sucede? Pues que comienzan las fiestas de los pueblos y por fin comienzan las fiestas con normalidad, ¿no? Entre comillas, por lo menos volvemos a salir a la calle, volvemos a disfrutar de ellas. Vienen los toros y vienen también nuestras fiestas más internacionales, nuestra entrada de toros y caballos. Y en Segorbe, por suerte, este año se ha hecho mucho acto taurino, por suerte para los ganaderos y por suerte para los animales, porque ya sabemos que la pandemia conllevó a que muchos de ellos tuvieran que ser sacrificados porque no podían alimentarlos. Sí, pues es verdad, había 9.000 reses en la Comunidad Valenciana, que además están ubicadas en zona de despoblación, pues aquí hay pues en Algimia, Pertegaz o en Lecris, en Barracas, en lugares donde además hacen un pastoreo que es saludable, y se han sacrificado más de 2.000, es decir, hay menos que nunca. Pero bueno, la gran noticia es que la gente pues sigue con la vitalidad de siempre y que quiere hacer celebraciones, ¿no? Y yo ya te estoy viendo en la calle Colón entrevistando la Semana de Toros a los ilustres visitantes que vengan a ver la entrada de toros y caballos, ¿no? Que eso es una gran cosa, porque al final es una tradición, es una costumbre, pero sobre todo es pues el derecho que tiene la gente a divertirse también, ¿no? Después de 2 años en las que nos hemos encontrado con tantos amigos y tantos familiares que ya no están entre nosotros, pues que la gente pueda divertirse, pues me parece una gran noticia. Que llegue el verano, que la gente se lo pase bien, que haya trabajo para todos y que nuestros pueblos pues vuelvan a llenarse las calles de eventos taurinos o de cualquier otro tipo, y que la gente lo disfrute. Yo creo que van a ser fechas muy bonitas. Cuando la ola de calor además remita un poco y nos deje respirar, la gente se lo va a pasar bien. Miguel, y fin también del curso político, ¿cómo ha estado? ¿Se ha aprobado con notas? ¿Se ha suspendido? ¿Medio que ha habido ahí? Yo creo que lo que hace falta es que ahora seamos capaces de contener los precios, porque es el impuesto de los pobres, ¿no? No puedes evitar el encarecimiento, y ahora hay crecimientos de precios desorbitados, y gran parte de la responsabilidad son las trabas enormes. Nosotros, energías, por ejemplo, ahora con el calor que hay, con el sol que hay, energías como la solar, ¿no? Como la eólica, que hayamos sido capaces solo en 7 años de aumentar un 3% nuestra potencia, cuando Aragón la ha multiplicado un 100%, o Murcia, solo tiene un motivo: no es que no haga sol, son las trabas. Es que lo que en Murcia cuesta 24 horas, es decir, en un día te dan un permiso, aquí cuesta un año. Y por tanto, para que se hagan una idea, el precio que pagamos de la luz y de la energía, ahora habían 19 parques, se van a poner otros 19, y hay 341 en cola. Claro, cuando tú le vas a dar la autorización ya se ha marchado a otro lugar, con lo cual la energía barata, económica, renovable que tú vas a producir cuando hace viento o cuando hace mucho sol, pues no la produces, y por tanto tienes que comprarla. Y estamos en esa situación de encarecimiento de precios en muchos casos, porque la gente quiere crear de manera imaginativa y de manera ecológica cosas tan sencillas como energía, y no puede por el exceso de trabas que tenemos, ¿no? Tanto, creo que uno de las obligaciones del curso político que viene es dejar a la gente en paz, y cuando te pide algo, decirle que sí o decirle que no, pero en un tiempo breve, es decir, con silencio positivo. Es decir, oye, si no te digo nada, tú al mes ya puedes empezar tu actividad. Pero esto de no y tener proyectos, te pongo el ejemplo de los parques, de los huertos solares, ¿no? Tener 340 en cola, con una media de 3 años para resolver,
Claro, en el mundo del WhatsApp, ¿no? Es decir, 3 años para resolver, oye, pues claro, es que elijo otro territorio, ¿no? Y entonces yo creo que el curso político lo vamos a suspender, y cuando empiecen a bajar los precios, si Dios quiere, pues a ver si alguien consigue el aprobado. Ya veremos si comienzan a bajar o no. Está claro que nos han dicho bien claramente, que disfrutemos del verano porque el otoño parece que va a ser duro. Solamente nos hablan de la guerra de Ucrania, parece que todo tenga que ver con la guerra de Ucrania, y la guerra de Ucrania tenga que ver en el sistema eléctrico, en los alimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que el pueblo llano y soberano no es tonto. Solamente le falta manifestarse, lanzarse a la calle y decir, no señores, estamos dispuestos a aguantar hasta aquí. Quizás veamos este otoño también como el pueblo se cansa y dice, ya está bien, que no aguantamos más y sobre todo tenemos que comer. Pues es posible, sobre todo porque la inflación, el crecimiento de los precios en diciembre, la guerra es de febrero, ya estaba en el 7%, que claro, si el sueldo está congelado, sube un 1 o un 2, que te aumenten un 7%, pues es mucho. Y esto ya sucedía antes. Por tanto, lo que hay que hacer es facilitarle a la gente la vida para que pueda producir más. Los precios suelen subir porque la oferta es esta, pero la gente que lo demanda es mucho más. Entonces hay mucha gente pidiendo y poca gente ofreciendo, ofertando. Entonces lo que tienes que hacer es que quienes fabrican, quienes producen, quienes recogen naranjas, lo tengan fácil para tener más capacidad de ofrecer productos, sea energía, sean pisos que si no los ocupa nadie tú lo vas a ofrecer, pero si tienes miedo de que te ocupen la vivienda te lo vas a quedar sin que nadie lo tenga, y que por tanto pueda salir a la oferta mucha más cantidad de bienes para que ese equilibrio entre los muchos que piden y que demandan y los poquitos que ofrecen se equilibre, es decir, haya más productos, más facilidades para abrir un negocio, para todo. Y por tanto yo estoy seguro de que los precios al final se conseguirán contener, pero bueno, no sé si va a ser después o no de las protestas, Santa. Una última pregunta, el curso que viene también es un curso electoral, ¿qué va a pasar? Bueno, pues yo no lo sé. A mí sí que me gustaría que lo que viniese, claro, yo soy de un partido, del Partido Popular, me gustaría que lo que viniese Valencia fuese muy parecido a lo que ha sucedido en Andalucía, ¿no? O en Madrid, y es que con los mismos recursos, pero sacándole menos a la gente, es decir, eliminando impuestos como el de las herencias, que es injusto, porque tus padres ya han tributado por todo todos los días de su vida, como para que después de morirse vuelvas a tener que pagar por lo de tus padres, que impuestos como estos que se han suprimido en Andalucía, por ejemplo, o en Madrid, han permitido a las comunidades crecer. Aquí Carlos Mazón, el candidato popular, que es de esa misma hornada generacional, pues también tiene esos mismos propósitos, ¿no? De aligerar mucho el gasto público en aquella parte que es puramente propagandística o grasa de la administración, para, rebajando impuestos, permitir y trabas, permitir que la economía crezca como en otros tiempos, y que la gente lo note en su bolsillo. Pues vamos, que me gustaría que hubiese un cambio en la Comunidad Valenciana. Obviamente, eso está claro. Bueno, pues ahí queda dicho, porque está claro que nos vamos a un 2023, un año electoral, donde cada partido político va a luchar por sus intereses, pero creo que los intereses deberían ser comunes. Debería ser que el país fuera todo lo mejor posible, sobre todo un país tan bonito como el nuestro, que por suerte tiene mucho sol, tiene mucho turismo y tiene mucha alegría. Muchas gracias, Miguel, por estar un ratito con nosotros y por hablar de tantos temas, así que te esperamos, no tardes tanto, de una visita a otra, y así podemos hablar de muchos más. Encantado, hasta pronto.